Bueno, algo muy bueno para las derivadas parciales es que, a diferencia del límite en el cual uno tiene que aplicar la definición sí o sí para estar seguro de un resultado, uno puede recurrir a las reglas clásicas de derivación que ya conocemos para funciones de una única variable. Siempre y cuando la función sea continua en el punto, uno puede evaluar la función derivada que uno obtiene, la puede evaluar en el punto sin ningún problema, utilizando el sistema clásico mecánico de derivación que uno ve para funciones de una única variable. Entonces, sea f de x igual al logaritmo natural de x por y, calcule la derivada de f con respecto a x. Bien, lo que uno hace para resolver esta derivación, una derivación parcial con respecto a x, es tomar la otra variable como si fuera una constante. Entonces uno toma y como si fuera constante y deriva con respecto a x. Entonces, la derivada de f con respecto a x es un logaritmo, entonces será 1 sobre lo que tenemos ahí adentro, o sea 1 sobre x por y, por la derivada de lo que está dentro, dada la regla de la cadena. Entonces la derivada de x por y, si uno ahí la considera como una constante, será y solamente, ¿sí? La derivada de x es 1, entonces uno tiene y como resultado, ¿sí? Cancelamos y el resultado es 1 sobre x. De igual manera uno puede decir, bueno, derivamos con respecto a y, acá hay un polinomio, entonces lo que hacemos ahora si derivamos con respecto a y es tomar x como una constante y la y es la variable, entonces nosotros hacemos esta derivación de este polinomio. Entonces la derivada con respecto a y de f será la derivada de este polinomio con respecto a y, y entonces derivamos término a término utilizando la regla de la suma de manera convencional. Entonces la derivada de x cuadrado con respecto a y da 0, ¿sí? X la tomamos como constante. La derivada de 3x por y con respecto a y da 3x, ¿sí? Ahí también x la tomamos como una constante, la derivada de y con respecto a y da 1 y la derivada de menos 1 da 0. Entonces ese es nuestro resultado, 3x más 1. Si uno quiere evaluar la función en el punto 4 menos 5, bueno, la evaluamos este resultado, solamente tenemos el 4, la x, la y no está, entonces 3 por 4 más 1 es igual a 3. Es muy sencillo. Un nuevo ejemplo. En este caso, halle la derivada de z con respecto a x a partir de una ecuación, siendo z igual a f de x y. Acá tenemos una derivación implícita, ¿sí? Tenemos la función z, que acá se nos aclara que z es igual a función de x y. No la podemos despejar, está como argumento de un logaritmo por acá adentro. Y también está multiplicada por y. Entonces lo que hay que hacer es derivar implícitamente, o sea, derivar a ambos lados del igual, teniendo en cuenta que z es una función de x e y. ¿Sí? Entonces la derivada es con respecto a x, entonces cuando nosotros hagamos la derivación, y será tomada como una variable, mientras que z no, porque z es función de x e y. Entonces, planteamos aquí la derivada implícita, hemos separado solamente las sumas de ambos lados del igual. Entonces la derivada de y con respecto a z será, bueno, y por la derivada de z, ya que y se toma como una constante, porque estamos derivando con respecto a x, y z es una función de x y, entonces la derivamos con respecto a x. La derivada del logaritmo de z será 1 sobre z por la derivada de z, también aplicamos regla de la cadena y solamente estamos derivando con respecto a x del mismo modo. La derivada de x con respecto a x vale 1, la derivada de y con respecto a x vale 0, ya que las variables x e y son independientes entre sí, entonces esto y no es función de x, entonces la derivada será 0. Bien, de esta forma podemos despejar lo que se nos pide, que es la derivada de z con respecto a x. Lo que hacemos es acá factor común y despejamos pasando y menos 1 sobre z dividiendo de esta manera. Bien, entonces ese es el resultado y ese es lo que se nos está pidiendo. Fíjense, la derivación implícita, yo no tuve que despejar la función z, de hecho la función z quedó acá adentro. Si yo tuviera que evaluar esta derivada de z con respecto a x en un punto que tuviera coordenada x0, y0, z0, no tendría problema, porque acá tendremos y0, z0, x0 no está, o sea que no habría problema en hallar valores numéricos. Solamente no podía despejar la función z, entonces lo que hice fue derivarla de manera implícita. Entonces, otro ejemplo, en este caso es un problema geométrico. Se nos dice que el plano x igual a 1 corta al paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado
en una parábola, ¿sí? Eso es razonable. O sea, si uno dice el plano x igual 1, lo que está haciendo es fijar el valor de la coordenada x al valor 1. Entonces si uno pone un 1 acá, la intersección entre el plano S y el paraboloide es la parábola z igual i cuadrado, ¿sí? Entonces dice, halla la pendiente de la recta tangente a esa parábola en el punto 1, 2, 5. Entonces nuestra función, o sea nuestra parábola, será z igual i cuadrado, o sea que yo voy a tener que hacer una derivada con respecto a i, ¿sí? La derivada de z con respecto a i, evaluarla en este punto para hallar la pendiente de la recta tangente. Uno puede hacer la gráfica o no hacerla, ¿sí? Uno no necesita hacer la gráfica para obtener esto, solamente hacer lo que dijimos recién, derivar con respecto a i, ya que x fue lo que fijamos, x fue lo que lo convertimos en una constante, y hacer la derivada y evaluar en el punto que se nos pide. Pero uno puede pensar en el paraboloide, puede pensar en el plano x igual 1, ¿sí? Que fija la variable x en el valor 1, y la intersección de esa parábola y el paraboloide es nuestra, entre ese plano y el paraboloide es nuestra parábola z igual i cuadrado. Bien, entonces, la pendiente será, como dijimos, la derivada parcial de z con respecto a i evaluada en el punto 1, 2, 5, o sea, x0 y 0 vale 1, 1 y 2, ¿sí? Entonces la derivada de z con respecto a i parcial será, bueno, uno deriva esto que está acá con respecto a i, nos da 0, y la derivada de i cuadrado da 2i, evaluada en 1, 2, eso da 4, y esa es la pendiente de la recta tangente. Bien. Si uno quisiera calcular la recta tangente, bueno, lo que uno tiene que considerar es que estamos pasando por este punto. Entonces uno calcula una recta fijando el valor de x igual 1, entonces uno dice, bueno, la recta tangente será x igual 1 y luego la recta que yo pueda encontrar, ¿sí? La intersección entre el plano y otro plano que será el que contenga la recta.